Hola a todos y bienvenidos a Historia en Minutos. En el vídeo de hoy vamos a ver el feudalismo. ¡Vamos a ello! Para empezar, tenemos que hacernos una pregunta fundamental. Pensemos por un momento. El Imperio Romano ha caído y Europa se encuentra en un periodo de muchísima inestabilidad. Ya no hay un gran ejército que proteja las fronteras, ni un gobierno central que imponga la ley. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo se podía mantener el orden? La respuesta a esa pregunta es, en gran medida, el sistema que vamos a analizar hoy. Y esa solución al caos fue, precisamente, el feudalismo. Hablamos de un sistema que dominó Europa durante más de 600 años, y su idea central era sorprendentemente simple: tierra a cambio de lealtad. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a pactos personales de dependencia que mantenían la sociedad unida, desde el mismísimo rey hasta el último de los campesinos. Para entender bien cómo funcionaba, la mejor imagen que podemos tener en la cabeza es la de una pirámide. Una estructura social increíblemente rígida donde cada persona tenía su lugar y su función bien definidos. La movilidad social era, prácticamente inexistente. Lo normal era morir en el mismo estamento en el que se había nacido. En lo más alto de esta pirámide, como no, estaba el rey. En teoría, él era el dueño de todas las tierras del reino, pero claro, en la práctica le era imposible controlarlas todas directamente. Su poder real dependía y mucho de la lealtad de sus nobles, a quienes necesitaba para defender todo el territorio. Y así llegamos al siguiente escalón, los grandes nobles. Hablamos de duques, condes, gente muy poderosa. El rey les concedía extensiones de tierra enormes, que se llamaban feudos. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de jurarle fidelidad y sobre todo de comprometerse a darle soldados y a luchar por él cuando hiciera falta. Pero claro, estos grandes nobles tampoco podían defender sus gigantescos territorios ellos solos, así que, a su vez, hacían lo mismo, dividían sus tierras y se las entregaban a guerreros de un rango inferior, que eran los caballeros. Ellos eran la auténtica fuerza militar de la época, y a cambio de su servicio con las armas, pues recibían feudos más pequeños o simplemente la protección de su señor. Y en la base de todo, sosteniendo toda la pirámide, estaba la inmensa mayoría de la población, los campesinos y los siervos. Ellos ni luchaban ni gobernaban. Su función era una, y muy clara: trabajar la tierra. A cambio de la protección del señor y de un sitio donde vivir, estaban literalmente atados a esa tierra y tenían que entregarle una parte muy importante de sus cosechas. Entonces, como podemos ver aquí de forma muy clara, el sistema era un entramado de obligaciones mutuas. El rey concedía la tierra, los nobles la gobernaban y la protegían, los caballeros luchaban por ellos y los campesinos la trabajaban para todos. Cada pieza era absolutamente esencial para que la estructura no se viniera abajo. Venga, vamos a ver ahora con más detalle el mecanismo exacto que unía a todas estas personas. Porque no era solo un acuerdo de palabra, era un contrato social y legal muy formalizado que definía todas las relaciones de poder de la Edad Media. La pieza central de todo el sistema era el feudo. Pero ojo, un feudo no era solo un cacho de tierra para cultivar, era una unidad económica completa. Incluía los campos, los bosques, los ríos, las aldeas con sus campesinos y, por supuesto, el castillo del señor. Vamos, que era como un pequeño mundo autosuficiente. Y el acuerdo para recibir ese feudo se llamaba vasallaje. Este era un pacto personal, casi sagrado, entre dos nobles. El de mayor rango, el señor, ofrecía el feudo y protección. Y el de menor rango, el vasallo, a cambio le juraba serle leal, darle consejo y, lo más importante de todo, luchar a su lado. Este pacto se sellaba en una ceremonia pública y muy solemne, la ceremonia de homenaje. El vasallo se arrodillaba, ponía sus manos entre las del señor y juraba lealtad. Justo después, el señor le entregaba un objeto simbólico, como un puñado de tierra o una ramita, que representaba el feudo. A partir de ese momento, su obligación era mutua y, en principio, para toda la vida. Pero bueno, ya se sabe que ningún sistema dura para siempre. Después de siglos dominando el panorama, una serie de cambios muy profundos empezaron a agrietar los cimientos del mundo feudal, marcando poco a poco el fin de una era. Si miramos la cronología, se ve muy claro. A partir del siglo XIV, eventos como la terrible peste negra que se llevó por delante a casi un tercio de la población de Europa, o el lento pero constante resurgir del comercio y las ciudades, empezaron a cambiar las reglas del juego por completo. La clave de todo esto es que estos factores rompieron la dependencia total de la tierra. Por un lado, la peste negra hizo que la mano de obra fuera escasa y por lo tanto mucho más valiosa. Por otro, las ciudades ofrecían libertad y nuevas oportunidades económicas lejos del control del señor feudal. Y además, los reyes, con el dinero que empezaba a generar el comercio, pudieron pagar ejércitos profesionales y dejaron de depender tanto de sus nobles. El sistema sencillamente se fue desmoronando.
Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Pues aunque el feudalismo como tal desapareció, su impacto en cómo se formó Europa fue de verdad inmenso. Vamos a resumir las ideas clave. Esta frase lo clava, lo resume a la perfección. Fue un sistema que nació de la necesidad de seguridad, que se basaba en la tierra como la fuente de toda la riqueza y el poder, y que se definía por una red de lealtades personales que mantenía la sociedad ordenada en una época de muchísima incertidumbre. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. Porque aunque vivimos en un mundo muy diferente, podemos encontrar hoy en día rastros de aquellas relaciones de dependencia o de aquellas jerarquías sociales. Es algo interesante sobre lo que pensar. No os olvidéis de dar like y suscribiros al canal si queréis más vídeos como estos. ¡Hasta el próximo vídeo!